Bien, vamos a empezar. Entonces le voy a pedir que abra su Biblia, por favor. Déjeme, hago aquí un arreglo. Que abra su Biblia, por favor, en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 50 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 50 en adelante. Dice la Escritura: esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El apóstol Pablo está hablando acerca de la resurrección y definitivamente que nuestra carne que tenemos hoy en día, nuestra sangre que tenemos hoy en día, nuestro cuerpo mortal, nuestro cuerpo físico que tenemos hoy en día, no va a heredar el reino, no va a resucitar. Tú y yo tendremos que ser transformados. Es decir, el cuerpo, los que fallecen en Cristo van al sepulcro y su cuerpo se hace polvo, se hace nada, pero cuando el Señor Jesucristo venga, cuando todos resuciten, los creyentes nacidos de nuevo y los que tienen que ver con la fe de Jesús, con todos aquellos que fueron justificados, van a resucitar con cuerpos glorificados, no con un cuerpo de carne y sangre, pero con cuerpos glorificados. Y el versículo 51 dice: he aquí, un misterio os digo. El apóstol Pablo recibió de Dios una revelación que no recibió ninguno de los profetas, que no recibió ni siquiera ninguno de los apóstoles, aunque el apóstol Juan, muchos años después de Pablo, tiene una revelación acerca del Apocalipsis, pero el Señor Jesucristo le dio una revelación al apóstol Pablo para la iglesia de Jesús, para los creyentes, para la iglesia que nació cuando el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, y cuando los discípulos que nacieron de nuevo, una vez que Jesús resucitó entre los muertos, a partir de ahí nació la iglesia. Hay quienes dicen que la iglesia nació en el día de Pentecostés, pero la realidad es que los discípulos, cuando nació Jesucristo, el Señor Jesús, estaban reunidos. Y dice la palabra que donde 2 o 3 están reunidos en el nombre de Jesús, el Señor ahí está. Así es que podríamos considerar que la iglesia pudo haber nacido en el día de Pentecostés, que fue cuando Pedro predica y se convierte en 3,000, aparte de los que ya estaban con Jesús. O podríamos decir que la iglesia inició cuando el Señor Jesucristo estaba en el madero, cuando perforaron su costado, él ya había entregado el Espíritu y salió de su cuerpo agua y sangre. O podríamos decir que la iglesia inició entre ese proceso y el día de Pentecostés. El hecho es que la iglesia en Cristo, la iglesia tiene que ver con la iglesia en Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que ver con todos los creyentes nacidos de nuevo. Así es que los creyentes nacidos de nuevo van a resucitar de 2 formas. Una, los que ya hayan muerto, los que estén dormidos, sus cuerpos van a ser tomados de donde están, pero ser glorificados. Es decir, la materia va a ser transformada en algo glorificado, algo espiritual. Y aunque el cuerpo se puede tocar, el Señor Jesucristo se presentó sin limitantes del tiempo y el espacio, pero se presentó ante sus discípulos. Dice la Escritura que cuando fueron a pescar estuvo con ellos en la arena, en la orilla, y había preparado alimentos para que comieran. Había pan y había peces. Esto tiene que ver con la Pascua, esto tiene que ver, digamos, con
la obra redentora de Jesús. Esto tiene que ver con participar del pan, con tener comunión con el Señor, pero podemos ver quizá que el cuerpo glorificado puede ser tocado, puede comer, al menos es lo que podríamos entender de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos muestra en la Escritura. Ahora, dice el versículo 51, este misterio os digo, todos ciertamente no dormiremos. Es decir, unos dormirán y otros no. Es decir, unos, su cuerpo se separará de su espíritu, que son todos los creyentes que han muerto hasta la fecha. Y dice, y otros no. Y otros seremos cambiados, transformados. Dice el apóstol Pablo, en un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta, en un abrir de ojo, es decir, en un momento, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados o transformados. Dice, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Está hablando de nosotros y de nuestro cuerpo. Recuerde que nuestro espíritu, si somos creyentes nacidos de nuevo, nuestro espíritu fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Un nuevo espíritu, una nueva especie, somos un nuevo creyente nacido de nuevo, que tenemos la bendición de que el Espíritu de Dios vino y se hizo uno con nosotros. El Espíritu de Cristo es uno con nosotros, de tal manera que ahora nuestro espíritu es perfecto, sellado con el Espíritu Santo y tiene una unidad perfecta con Cristo. Nuestro espíritu, nuestro ser espiritual está cara a cara con Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y cuando nosotros entendemos y comprendemos y vemos en el espejo de la palabra la gloria de lo que ha sido hecho con nosotros, entonces somos transformados en la misma imagen de Jesús por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:18, Romanos 12:2. Ahora dice la Escritura, y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita. Tragada, dice la Escritura, es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Pero el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley de Moisés. El poder del pecado es la ley de Moisés. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Y abundando siempre en la obra del Señor podría tener dos significados. Una es abundando en compartir el evangelio, abundando en servir al Señor, creyendo su palabra, permaneciendo en su palabra, viviendo en la libertad, viviendo en lo mejor de Dios para alcanzar a un mundo perdido. Pero abundando en la obra del Señor también podría tener otra definición que es fundamental para que la primera que dije se pueda cumplir. Y esto es que tú y yo abundemos en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Ningún creyente puede ser exitoso si la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario no es parte de nuestra esencia, de nuestra vida. No nacemos de nuevo. Es la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Es el mismo Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros, que nos ha dado la oportunidad de ser justificados, de entrar en paz para con Dios, de recibir el Espíritu Santo, de recibir la unción del Espíritu para podernos mover en el poder de Dios y entonces en la obra del ministerio sea puesta en acción, que el reino de Dios empiece a conquistar este mundo, que lo mejor de Dios empiece a manifestarse en nuestras vidas para que seamos un canal de bendición para muchos. Recuerde que el Señor es poderoso y Él nos ha llamado a andar en su poder. El Señor
se le dio un nombre que es sobre todo el nombre. Él tiene toda la autoridad y se nos ha dado la autoridad para caminar en él, en su nombre, haciendo las obras que él nos llamó a hacer. No obras de nuestra carne, no obras de nuestros sentidos, no obras de nuestra imaginación, no obras que están diseñadas por la religiosidad, no, sus obras, obras que están descritas en su palabra, obras que tienen que ver con sus pensamientos, con su corazón, con la guianza del Espíritu Santo, con la verdad de la palabra, con la abundancia de gracia y con el regalo de su justicia. Ahora, dice la Escritura, no todos dormiremos. Unos serán resucitados de sus sepulcros o de donde quedaron sus cuerpos, pero sus cuerpos serán glorificados y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Muy bien. Hay una gran discrepancia hoy en día acerca de los últimos tiempos y acerca de lo que sucederá con nosotros cuando el Señor Jesús venga. Y muchos que opinan acerca de que no creen en la dispensación pretribulación, es decir, que la iglesia va a ser arrebatada, va a ser llevada con Cristo antes de la tribulación. Hay muchos creyentes que no lo creen, hay muchos predicadores que no lo creen, hay muchos en las redes sociales hacen videos y comparten acerca de que ellos no creen que sea antes, sino que el creyente va a pasar la gran tribulación. Pero déjeme decirle algo, hemos dicho ya que puede ser, no hay una revelación clara y contundente, porque aunque podríamos respetar a todos aquellos que creen de una manera o de otra, la verdad es de que no hay una verdad tan contundente. Y sin embargo, todos aquellos que predican acerca de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, no son capaces de predicar. Al menos yo no he ido a ninguno que predique tal cosa. No son capaces de predicar cómo el creyente puede moverse en el poder del Espíritu Santo. Cómo el creyente, permaneciendo en la fe, puede moverse en algo tan glorioso y tan extraordinario que puede señorear y reinar aún en medio de la tribulación. Porque yo estoy de acuerdo que si el Señor con nosotros y nosotros nos ejercitamos y permanecemos en la palabra, somos más que vencedores, aún en medio de una gran tribulación. Y aunque venga caos y destrucción, si la iglesia fuera a pasar por la gran tribulación, estaríamos marcados y sellados para no ser, digamos que, lastimados o no ser afectados por las plagas o por la destrucción que venga por causa del juicio de Dios. Pero definitivamente que habrá persecución contra el evangelio, así es que la persecución no podrá ser evitada. Podríamos huir, pero dice la Escritura que en esa gran tribulación, todos los que profesen a Jesús, todos los que crean en Jesús, serán asesinados. Así es que, considerando eso y considerando que en el poder de Dios todo es posible, pero yo me he puesto a pensar acerca de cómo esto podría ser posible cuando lo que hoy está sucediendo es apostasía. Más que integración, más que consolidación, más que un crecimiento del conocimiento de la verdad y caminando en el poder de Dios, lo que está sucediendo hoy es al revés. Ahora, no por pensar así significa que no, en los días por venir no puede suceder algo diferente. Por eso tú y yo nos estamos reuniendo, por eso estamos compartiendo, porque lo que queremos es que hay miles que escuchan una cosa, hay miles que escuchan otra cosa, hay miles que escuchan religiosidad, hay miles que escuchan este tipo de cosas, pero lo único que se comparte es pensar humanamente. Y aunque humanamente puede haber gente aguerrida y valiente, y yo no digo que no, y aunque pueden enfrentar las adversidades con sus fuerzas, a fin de cuentas, humanamente hablando, no tendríamos ninguna capacidad de éxito, ninguna oportunidad de éxito. Y aunque algunos podrían tener más éxito que otros, humanamente hablando, no podríamos, porque quedaríamos, humanamente hablando, pensando humanamente, quedaríamos vulnerables al engaño del diablo y entonces no tendríamos poder como hombres, no tenemos el poder para vencer las adversidades que se presentan en este mundo. Entonces,
como los creyentes no están avanzando hacia reinar en vida, uno podría pensar entonces cómo sucedería, porque ya hemos visto que lo que tiene que ver con la palabra no sucede de manera automática, uno tiene que creer y perseverar. Y hay tanta necesidad de gente que participe de la misma fe, la cual hemos recibido del Señor Jesucristo. Si fuéramos miles participando de la misma fe y reinando con gloria y con poder, yo no diría nada. Sería peccata minuta, sería cosa de nada la gran tribulación. Pero ¿cómo podría esperar que la iglesia atravesara la gran tribulación cuando las personas no creen, cuando las personas no permanecen en la palabra, cuando muchos apenas ejercitan su fe? Sin embargo, nosotros tenemos que insistir y seguir adelante enseñando y compartiendo para que, como hemos dicho ya, miles escuchan tanta cosa que no tiene poder en el Señor, que algunos empiecen a escuchar a todos aquellos, incluyendo a nosotros, que compartimos el evangelio del Señor Jesucristo, que compartimos la abundancia de su gracia, el regalo de su justicia, y que por el Señor Jesucristo fuimos llamados a reinar. Romanos 5:17 dice que si por uno solo reinó la muerte, esto es Adán, ¿cuánto más por causa de Jesús, cuando el creyente recibe la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Cristo, reinará en vida, dice la Escritura? Ahora, yo soy de los que creen que la iglesia se va antes de la tribulación. Sin embargo, si esto que nosotros creemos es así, los que crean de la otra manera, si son creyentes nacidos de nuevo, se van con nosotros. No crea usted que ellos se van a quedar por lo que creyeron. No, no, definitivamente que no. Todos los creyentes nacidos de nuevo entrarán en el cauce de bendición que el Señor traiga para nosotros. Sin embargo, dice la Escritura acompáñeme a buscar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a... Perdón, déjeme, llego ahí, ya estoy ahí. Y dice la Escritura: Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Déjeme, ahorita le digo qué versículo. Capítulo 2, versículo 1. Estaba yo en el 3, perdón. Capítulo 2, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento con él. En otras Biblias dice: os rogamos, hermanos, acerca de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con él. Aquí dice: y nuestro cogimiento con él, nuestra reunión con él. Así es que el apóstol Pablo está hablando de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con él. Fíjese, el apóstol Pablo, quien recibió el misterio de lo que iba a suceder en los últimos tiempos, a la iglesia de Cristo, no a los judíos, a la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo hay judíos y no judíos. Todos los que creamos en Cristo es la iglesia de Cristo. Pero también hay un pueblo que es precisamente el pueblo de Israel o el pueblo judío, que el Señor estuvo tratando años y años con ellos hasta la venida del Señor, la primera venida. Pero dice la Escritura que el Señor Jesucristo vino a lo suyo, es decir, a salvar a la iglesia de Israel. Dice el Señor Jesucristo: yo he venido a rescatar a las ovejas perdidas de Israel. Pero dice la Escritura en Juan capítulo 1 que Jesús vino a lo suyo, a salvar a su pueblo, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que recibieron, y ahí se abrió el panorama para ti, para mí, para los gentiles, dice: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, que somos ahora todos, cualquiera que crea en su nombre, sea judío o no, se les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que la bendición es a través de Jesús. Pero a todos los creyentes justificados por la fe de Jesús,
es la iglesia. Y estas palabras del apóstol Pablo en Tesalonicenses son para la iglesia de Cristo. Y hay quien afirma y confirma que Mateo 24, que habla de las últimas señales del fin, son para el pueblo de Israel. Y hay quien confirma y afirma que el Apocalipsis, las revelaciones, está prácticamente hablado para el pueblo de Israel y para el mundo que quede, no para la iglesia de Jesús, aunque podría estar implícita o la expresión de algunas cosas que tienen que ver con el cuerpo de Cristo, pero particularmente está diseñada o revelada para el pueblo de Dios, porque Dios estuvo tratando con su pueblo y después nació la iglesia por causa de que su pueblo resucitó, pero Dios no acabó con su pueblo, sino que Dios después seguirá tratando con el pueblo de Israel. Tan es así que habla la escritura de los 144,000, de los 2 testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, sigue diciendo que no seáis conmovidos o movidos prestamente de vuestra mente, de vuestra manera de pensar. Dice, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si nosotros lo hubiéramos escrito, de que el día de Cristo estuviere ya cerca, de que el día del Señor. Así es que el apóstol Pablo, en la revelación que él recibió, en el misterio que solo él recibió, revelado por el Espíritu Santo, por el Señor Jesús, él habla de 2 momentos diferentes. Nuestra reunión de la iglesia de Cristo con Jesús, nuestra reunión con Jesús, y habla del día de Cristo o del día del Señor. Y son 2 eventos separados. La reunión nuestra con Cristo es cuando Jesús venga por nosotros. Y dice la Escritura, usted lo puede encontrar en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, capítulo 4, donde somos, en 1 Tesalonicenses, déjame le digo, capítulo 4 y capítulo 5, ya lo hemos visto ya. Pero dice la Escritura que son 2 eventos separados. Uno es el momento cuando somos llevados con Cristo a las nubes, dice la Escritura, somos transformados, de los que estemos vivos seremos arrebatados, seremos raptados, seremos transformados y llevados a las nubes con Cristo, pero primero los muertos en Cristo resucitarán. Y el otro evento es la venida del Señor, el día del Señor, es cuando se manifieste el juicio del Señor. Así es que hablando del juicio del Señor, tiene que ver con el Apocalipsis, tiene que ver con la profecía de Daniel de la semana 70, tiene que ver con la tribulación, tiene que ver con la gran tribulación, y esto todo culmina con la segunda venida de Cristo. No sé si usted recuerda la escritura que dice que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Inclusive yo recuerdo que hay canciones en donde la iglesia canta, todo ojo le verá, pero déjeme decirle algo, todo ojo le verá es de los incrédulos. Todo ojo le verá venir es en su segunda venida, cuando desciende completamente y destruye al anticristo y atan a Satanás por 1000 años. Todo ojo le verá, porque el Señor descenderá con gloria y con poder. Es el caballo, aquel que sale montado por uno que dice el verbo de Dios, que sale venciendo y para vencer, que es el Señor Jesucristo. Todo ojo le verá. Habla de los incrédulos, en donde el Señor Jesucristo manifestará su gloria y su poder, y físicamente todo ojo le verá. Así es que no creo que la iglesia debería de cantar esos cantos, porque está hablando de situaciones en donde viene juicio, ha venido juicio sobre la humanidad, pero tú y yo, dice la escritura, que seremos arrebatados. Ahora, el apóstol Pablo les está diciendo que no seas conmovidos, que no sean conturbados acerca de que el día de Cristo estuviese ya cerca. Los tesalonicenses estaban siendo engañados porque alguien les estaba diciendo que ya estaban en la gran tribulación, pero el apóstol Pablo les dice, no, nadie los engañe, porque el día del Señor no vendrá, es decir, la gran tribulación o la tribulación no vendrá sin que venga antes la apostasía y sin que sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, sin que venga la apostasía
y sin que aparezca el anticristo. Y entonces iniciará la tribulación y la gran tribulación y descenderá al final de los 7 años el Señor Jesucristo venciendo y para vencer. Dice, el que se opone y se exalta sobre lo que es de todo lo que es llamado Dios y que es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como que si él fuera Dios. Pero no os acordáis que cuando estaba todavía con ustedes, yo les decía estas cosas y ahora vosotros sabéis lo que impide para que él sea revelado en su tiempo, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente que hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide, y entonces cuando sea quitado de en medio, será revelado aquel inicuo, el cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y ahí está hablando de la segunda venida de Jesús cuando viene después de la gran tribulación. Bien, habla de dos cosas: nuestra reunión con el Señor Jesucristo y de la venida del Señor y nuestra reunión con él y del día del Señor. Y cuando hablamos del día del juicio del Señor, culmina cuando el Señor Jesús desciende, venciendo y para vencer. Bien, dice, antes de que suceda la tribulación, es necesario que haya una gran apostasía o que venga la apostasía y que aparezca el hijo de perdición, el inicuo, el anticristo. Así es que los tesalonicenses fueron, digamos que exhortados por el apóstol Pablo para que ellos entendieran que la tribulación no estaba presente en sus días. Alguien los estaba engañando acerca de ellos, porque el apóstol Pablo les dijo, primero tiene que venir la apostasía. Y tiene que aparecer el anticristo, y entonces se manifestará el día del Señor y vendrá el juicio del Señor sobre la tierra. Pero si usted lee en 1 Tesalonicenses 4 y 5, usted va a encontrar que nosotros fuimos apartados de la ira del Señor, porque gracias a Cristo y a su obra terminada, completa y perfecta, Cristo pagó todo el juicio. Cristo recibió todo el juicio que tú y yo merecíamos, de tal manera que fuimos ahora reconciliados, restaurados, apartados del juicio de Dios. Pero sí es muy importante que podamos entender que antes de que aparezca todas estas señales y todas estas cosas, tenemos que entender que va a venir la apostasía. Ahora, por eso es muy interesante que cómo es que la iglesia podría pasar la gran tribulación cuando hay gran apostasía. Y cómo es que la iglesia podría pasar la gran tribulación cuando el Señor nos dice que tú y yo no seremos condenados porque ya somos salvos en Cristo. Dice la escritura ahí en Tesalonicenses que entonces nosotros tenemos que entender cómo es que son los tiempos y cómo es que son las sazones y las cosas. Tenemos al Espíritu Santo que gracias a él vamos a ser guiados en toda la verdad y nos va a enseñar las cosas que habrán de venir. Sin embargo, aunque el creyente ha sido habilitado con todo lo necesario para ser victorioso en cualquiera que sea la situación, dice la escritura que no se ha manifestado el inicuo, aunque el misterio o el ministerio o la iniquidad ya está en camino, ya está en proceso. ¿Cuánta iniquidad hay en esta tierra? Dice, porque hay alguien que lo detiene. Y sabemos que el único que puede detener al diablo es Dios, es el poder de Dios, es Jesús. Recuerde que Jesús expuso públicamente a los principados y a las potestades al diablo, los avergonzó públicamente, los expuso para su vergüenza públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es que
Dios le dio la autoridad en Cristo Jesús a los creyentes sobre el poder del diablo. Recuerda cuando el Señor Jesucristo decía, vi al diablo caer, y los creyentes que fueron enviados o los discípulos que fueron enviados por el Señor Jesucristo, Jesús les dio el poder de echar fuera demonios. Pero el Señor Jesucristo dice en Marcos 16, eso fue en vida de Jesús, pero cuando Jesús murió y resucitó y sabía que iba a enviar su Espíritu Santo y dio bendiciones y ordenanzas a los hombres, les dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces es la iglesia en el poder del Espíritu Santo que tiene el poder de detener las adversidades del diablo, la maldad del diablo, el engaño y las mentiras, las artimañas del enemigo. No hay nadie más que lo pueda hacer. Los incrédulos no lo pueden hacer, el dinero no lo puede hacer, las cosas de este mundo no lo pueden hacer. Dios está esperando, confiando en su iglesia. Dios no va a intervenir de una manera paralela. Dios lo hace a través de su iglesia, a través del cuerpo de Cristo. Nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos sus ojos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo para movernos en su poder. Así es que es la iglesia la que detiene. Y cuando la iglesia sea quitada, sea llevada, sea arrebatada, entonces no habrá quien detenga al anticristo, no habrá quien detenga la maldad y entonces se manifestará. Así es que es tan importante que tú y yo aceleremos, que tú y yo echemos mano de lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús, para que enseñemos a otros, les hablemos a otros, prediquemos a otros. Yo sé que no es sencillo, pero tenemos que seguirlo haciendo porque antes bien va a haber gran apostasía. Y a menos que estos tiempos vayan a venir dentro de 7 años, 8 o 10 años, podríamos pensar que tenemos mucho tiempo para convencer a muchos, para seguir predicando el evangelio y para que muchos crean. Muchos que han creído incorrectamente ahora crean correcto y se levante en poder la iglesia del Señor, que no podríamos considerar que esto no es posible. Esto también es posible, pero muchos creen ya que los últimos tiempos están prácticamente por culminar, que el Señor Jesucristo está prácticamente por llevarse a su iglesia. Puede pasar un mes, puede pasar un día, puede pasar una semana, un mes, un año, una decena, una década, o sea, 10 años. No creo que vaya más allá, pero tú y yo tenemos que estar firmes porque tenemos la victoria en Cristo Jesús. Ahora, termino con esto. Y hay quienes hablan acerca de que el Señor Jesucristo es la realización de lo que en el antiguo pacto sucedía. Es decir, el antiguo pacto es la sombra de lo que sucedía en el nuevo pacto, o en Cristo Jesús, o para la iglesia de Cristo, para los últimos tiempos. Y esto tiene que ver con las fiestas de Israel. Hay quienes dicen que proféticamente el Señor Jesucristo vino a cumplir las fiestas, no las cumplió completamente, las 7 fiestas que Dios enseñó al pueblo cuando fue sacado de Egipto, pero que el Señor cumplió 4 fiestas y están 3 fiestas por ser cumplidas. Y estas fiestas, proféticamente hablando, pueden darnos una señal de cuándo el Señor Jesucristo va a venir, aunque hay quien dice que estas fiestas siguen siendo fiestas solo para el pueblo de Israel y no para la iglesia, pero que tienen una connotación profética. Había 7 fiestas, las cuales el Señor Jesucristo participó en ellas. La Pascua. El Señor Jesucristo participó de la Pascua. De hecho, el día que fue crucificado, celebró la Pascua con sus discípulos. Los panes sin levadura. La Pascua era el día que el Señor Jesucristo fue entregado y murió. Y hay otra fiesta que son los panes sin levadura, en los cuales el Señor Jesucristo también participó. La fiesta de las primicias, en donde el Señor Jesucristo participó, y la fiesta del Pentecostés, en donde el Señor Jesucristo participó enviando su espíritu. Ahora, hay quien dice que
el Señor Jesús vendrá en la fiesta del Pentecostés. Y la fiesta del Pentecostés se sigue celebrando por el pueblo de Israel, el pueblo judío, y tiene una fecha específica. Todas las fiestas tienen una fecha específica al año que se celebra. Pero después de estas 4 fiestas que el Señor Jesucristo ya cumplió, por decirlo así, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y la fiesta de Pentecostés, hay otras 3 fiestas. Una es la fiesta de las trompetas, otra es la fiesta de expiación y otra es la fiesta de los tabernáculos. Pero particularmente la fiesta de las trompetas era una fiesta que no tenía una fecha específica. Es decir, aunque sí tenía una temporada en la cual se celebraba, no se sabía exactamente el día ni la hora, porque tenían que cumplirse ciertas condiciones. No se sabía el día ni la hora, y así está escrito, no se sabía el día ni la hora. Así es que hay muchos que convergen en el hecho de que el Señor Jesucristo vendrá en la fiesta de las trompetas, porque así mismo el Señor Jesucristo dijo de nosotros que no sabríamos el día ni la hora. Pero en el momento, en el lapso de la fiesta de las trompetas, ahí se determina, ahí se sabe, digamos que 48 horas, 24 horas antes, se sabe cuándo es que se tiene que tocar la trompeta. Y en esa fiesta, en la tradición de la fiesta, se toca la trompeta, que es como un cuerno de carnero, de cordero. Bueno, hay diferentes trompetas, que no es una trompeta de metal, pero dice la escritura que la fiesta de las trompetas, en la tradición, en lo que los israelitas o los judíos fueron enseñados, se sonaba la trompeta 100 veces. 100 veces se sonaba el cuerno de la trompeta o la trompeta, y la última, la 100ª vez que la tocaban, ellos le llamaban, o se conocía como la última trompeta. Así es que tiene 2 características muy interesantes, porque por un lado hablan de que no se conoce el día ni la hora, sí la temporada, por decir la semana, sí saben cuál, pero no saben si el lunes, el martes, el miércoles, ni la hora, porque tienen que cumplir ciertos requisitos, y ahí se darán cuenta. Así es que no se sabe el día ni la hora, y ahí lo relacionan con las palabras del Señor Jesús, y también lo relacionan con que el apóstol Pablo dice en Apocalipsis que el Señor Jesucristo dice, no todos dormiremos, sino en un abrir y cerrar de ojo, dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces hay quien dice que la venida del Señor Jesucristo por su iglesia va a ser en la fiesta de las trompetas. Pero bueno, sea en el Pentecostés, sea durante las fiestas de las trompetas, tú y yo tenemos al Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas que habrán de venir. Y como te digo, nuestros ojos no pueden estar viendo la muerte, porque la muerte fue sorbida en victoria, ya no tiene poder sobre los creyentes. La muerte simplemente es una transición. Nuestro espíritu es uno con el Espíritu de Cristo. Estamos ya con Cristo, tenemos garantizada la vida eterna. Así es que nuestros ojos tienen que estar pendientes en Jesús y en que Él venga por nosotros. Por eso cuando participamos de la comunión, decimos, Señor Jesús, ven. Porque Él mismo dice, todas las veces que toman el pan y la copa, mi muerte anunciáis hasta que yo vuelva. En Mateo dice, no volveré a tomar del fruto de la vida hasta que lo vuelva a hacer cuando venga en el reino de mi Padre. Así es que nosotros debemos estar pendientes, puestos los ojos en Jesús. Y mientras el Señor Jesús viene por nosotros, nuestros ojos puestos en Jesús, porque el Señor Jesús nos ha llamado a que muchos conozcan que Él vive y que Él tiene un galardón para todo aquel que cree en Él. Salvar a los hombres, a las mujeres, para que no se pierdan en una eternidad sin Cristo. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre.
Gracias, Señor, porque ponemos nuestros ojos y nuestras mentes y nuestros corazones en ti. Gracias, Señor, porque tú vienes pronto por tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú vienes pronto por nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y tú eres digno. Bendito, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, maravilloso Jesús. Gracias, precioso Señor. En Cristo somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Amén, amén.